Bueno, buenas tardes a todos aquellos que están online. Aquí estamos 3 personas en la sala y hoy os damos la bienvenida a la segunda sesión de los seminarios, webinar, que no me gusta tanto esa palabra, del Spanish Journal of Psychology. Me quito la máscara para mi intervención. Y hoy trataremos un tema importante y muy crucial en el ámbito de la salud mental y de la salud pública, que es la prevención del suicidio. Para ello tenemos el honor de contar con 2 expertos en este sentido. En primer lugar intervendrá Mercedes Navío Acosta, que es la coordinadora de la Oficina Regional de Coordinación de Salud Mental y Adicciones del Servicio Madrileño de Salud, y posteriormente Javier Jiménez Pietropaolo, que es psicólogo especialista en psicología clínica y experto también en cuestiones relativas a la prevención del suicidio, y actualmente es psicólogo del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la Policía Nacional. La dinámica es similar a la del día anterior. Intervendrá inicialmente Mercedes, posteriormente Javier y posteriormente abriremos un turno de debate, preguntas, que la estaré moderando online. Así que sin más dilación doy la palabra a Mercedes y agradezco su presencia, la de ambos, en estas jornadas. Gracias a todos. Muchas gracias por vuestra invitación. Para mí un placer el poder estar al lado de Javier Jiménez Pietropaolo en el encuentro de hoy aquí en el Colegio de Psicólogos. Pues yo traía una intervención panorámica del estado de la prevención de suicidio con carácter general y luego algunos aspectos relativos a la prevención del suicidio en la Comunidad de Madrid. Como la mayoría de vosotros sabéis, el suicidio es un problema de salud pública que tiene una dimensión mundial que casi alcanza el millón de fallecidos al año y que en concreto en España, al menos en los últimos 20 años, oscila en datos del INE entre 3.000 y 4.000 personas fallecidas, lo que viene a ser la primera causa externa de muerte en nuestro país, y en torno a casi 8 por 100.000 habitantes. Como podéis ver en la gráfica que os traigo, el promedio es el que os señalo, en torno a 7,87 en los últimos datos publicados por el INE en 2018, y hay una gran diferencia interautonómica de tasas de incidencia, como también podéis ver, siendo la primera de las comunidades en proporción que triplica, incluso en algunas ocasiones ha llegado a cuatriplicar a la que tiene la tasa más baja. En cualquier caso, la prevención de suicidio es un problema no abordado de forma sistemática en el conjunto de España, si bien es cierto que en los últimos años, y particularmente en el último lustro, en los últimos 5 años, ha habido iniciativas cada vez más extensas en torno a lo que se llaman programas multinivel de prevención de suicidio que siguen modelos americanos o europeos. Os he traído ejemplos que ilustran. Uno de ellos es una publicación ya clásica de la revista JAMA, en la que la tasa de incidencia llega a reducirse mediante actuaciones en el ámbito de atención primaria y casi ser eliminada. Este tipo de publicaciones las traigo sobre todo porque en ocasiones hay una visión nihilista en torno a lo que se puede y no se puede hacer en materia de prevención de suicidio. Y no es cierto, no hay base científica que no apoye el que la prevención es posible y que el suicidio como fenómeno multifactorial es evitable. Una de las iniciativas a instancia europea que más extensión ha tenido es la que se sustenta en la Alianza Europea contra la Depresión, que es ya un clásico, y que tuvo como primer ámbito dentro de España
en actuaciones preventivas en los inicios del año 2000 en Cataluña y en concreto en el Hospital de Sant Pau. Señalo este tipo de iniciativas multinivel que en definitiva lo que persiguen es poder ordenar el flujo y la identificación de personas que puedan estar en situación de riesgo de suicidio y que se pueda mejorar la accesibilidad al sistema sanitario a través de diversos facilitadores sociales en los que luego entraré. En concreto, en la Comunidad de Madrid, las actuaciones llevadas a cabo, como digo, en los últimos 10 años, han seguido este tipo de modelos. De manera que se han hecho actuaciones dirigidas a población general o información al ciudadano a través de campañas de sensibilización con soportes diversos, tanto en papel, sobre todo al comienzo, como posteriormente online, en redes y en soporte audiovisual. Además, iniciamos ya en 2013 una estrategia de formación continuada muy sistemática que ha alcanzado ya más de los 2.000 profesionales entre médicos y enfermeras en el ámbito de atención primaria en cursos de detección del riesgo, de lo que llamaríamos prevención primaria, a los que luego se han ido incorporando otro tipo de cursos como los impartidos con el SUMA 112, también para médicos, enfermeras y técnicos. Hace algo más de 2 años incorporamos a estos cursos el testimonio de personas que desgraciadamente habían perdido algún familiar por este motivo, con lo cual de alguna manera intensificábamos y acompañábamos el conocimiento teórico con experiencias, como digo, en primera persona. En actuaciones que tienen que ver con los programas que llamamos de continuidad asistencial y de integración de niveles, comenzamos trabajando en el 12 de octubre y en la Fundación Jiménez Díaz. Estos programas, que llevan ya más de 6 años implantados, fueron evaluados, como luego os comentaré de manera breve y somera, y han ido extendiéndose a otros hospitales, a La Paz, al Gregorio Marañón, y vamos avanzando en la extensión completa de los mismos. Además, pusimos en marcha un código suicidio que en el caso de Madrid recibe el nombre de ARSUIC, de Atención al Riesgo de Suicidio, que pretende y que tiene como objetivo fundamental el que una persona que realice un intento de suicidio sea atendida en el servicio de urgencias pueda tener una citación en el centro de salud mental correspondiente en un plazo nunca superior a 1 semana. También hemos evaluado el impacto de esa actuación y de ello os hablaré más adelante. Hemos editado guías, el autor de ellas, de todas ellas, acompañado de compañeros suyos de AIPIS, de la Asociación de Investigación, Prevención en Suicidio. Pues bueno, luego tenemos ocasión de debatir, pero son el alma de esas guías, han sido y siguen siendo una referencia para nosotros. La última de las guías ha sido la destinada a personas, familiares o allegados de aquellas que perdieron la vida por suicidio, pero hemos abordado otras poblaciones diana, como los familiares, como las guías de autoayuda, muy demandadas y muy útiles, o como la de docentes, otro de los facilitadores sociales que se han mostrado como especialmente claves y estratégicos, particularmente en los últimos años y en el escenario en el que ahora nos encontramos. Vamos a seguir trabajando conjuntamente en otro tipo de edición de materiales. De hecho, ya estamos trabajando conjuntamente en ellas. Bien, pues siguiendo con el planteamiento de los programas puestos en marcha,
Todos ellos, aunque tienen algunas particularidades en función de la identificación de poblaciones diana, tienen como característica fundamental el que, como decía antes, la continuidad asistencial tiene que verse garantizada. Y eso es muy, muy importante en salud mental, como podéis imaginaros y como sabéis por vuestra experiencia en cualquier caso, pero cuando hablamos del riesgo de suicidio esto es absolutamente clave. La capacidad vincular, el acceso rápido y el mantenimiento de los cuidados, sobre todo en algunas poblaciones que son afortunadamente menores, pero que pueden mantenerse con un riesgo crónico y mantenido, son particularmente cruciales. Os traigo publicaciones de la evaluación de estos programas, la primera de ellas en el año 2019. Como podéis ver, o como pretendo que pueda verse en algunas de estas diapositivas, el riesgo en la repetición de tentativas de suicidio y en el tiempo hasta la repetición de las mismas claramente disminuye. Los programas son efectivos en el objetivo que persiguen, que es un objetivo de prevención secundaria, porque está destinado a personas que ya han hecho un intento de suicidio. Por supuesto, esto no obvia o no deja de lado la importancia de atender las poblaciones que no han realizado un intento de suicidio, porque nuestro gran desafío o uno de nuestros grandes desafíos es llegar antes de que un intento de suicidio se llegue a producir. Disculpad, ahora. En la evaluación de la citación ARSUI que realizamos en los periodos que veis descritos, en el bienio 2013-2015, se ha podido también advertir en esa evaluación que solo la citación precoz, que es una actuación que hoy por hoy está implantada en más del 95% de los casos. Como podéis ver, la curva, que es una recta de tendencia en la evolución del código ARSUIC, no ilustra o no debe ser interpretada como un incremento en los intentos de suicidio que se mantienen relativamente estables en una ratio muy estudiada entre 10 y 20 por cada suicidio consumado, sino en la mejora de los registros y la mejora de la citación, que claramente, como podéis ver en la tendencia, ha sido significativa y mantenida. Como decía, la evaluación del código ARSUIC arroja en sí misma una reducción del riesgo en su evaluación que reduce hasta un 25% el riesgo de repetición de tentativa y que claramente incrementa el plazo de tiempo en el caso de que esta repetición se produzca, llegue a realizarse. De manera que son actuaciones, tanto los programas de prevención como la implantación de esta citación específica, que disminuyen el riesgo y que nos dan tiempo para mejorar el abordaje, mejorar el vínculo y, en definitiva, llegar a poder evitar la conducta suicida. Hemos hecho, además, esto os lo traigo como primicia, un estudio de coste-efectividad de este tipo de actuaciones que está a punto de ser publicado, ya está aceptado para publicación en la Canadian Journal of Psychiatry en este año 2020, esto desde hace 10 días, la aceptación de la publicación, y en la que no es solo que este tipo de actuaciones sean eficaces y efectivas, es que son coste efectivas, de manera que son una justificación más, si cabe, porque evitar un suicidio debería de ser justificación suficiente, como digo, para hacer las cosas no solo por necesidad y por virtud, sino por una cuestión real de eficiencia. Los costes disminuyen claramente y no podemos hablar en este sentido de gasto en salud mental, sino de inversión en salud mental y en prevención del suicidio. Otras actuaciones que hemos llevado a cabo perseguían y persiguen esta garantía de continuidad asistencial, en este caso con atención primaria. Además de la estrategia formativa de nuestros compañeros de atención primaria y de actualización de este tipo de cursos, hemos trabajado en un proceso integrado ansiedad-depresión,
Sabéis que la depresión no es la única patología subyacente a la conducta suicida, pero sí es de las más frecuentes junto a las adicciones y particularmente al alcohol. De manera que poder ordenar los flujos y poder garantizar esa continuidad asistencial con nuestros compañeros de primaria era otro de los objetivos fundamentales que hemos perseguido y estamos persiguiendo. Hoy por hoy, en el seno de este proceso integrado de trabajo con primaria, estamos en detecciones del riesgo en cuadros de sintomatología depresiva en torno al 15, algo más del 15%, y que son congruentes con lo que la bibliografía dice acerca de la aparición de ideación suicida en el contexto de la sintomatología depresiva. Estamos trabajando también porque todavía no hace un año que nuestro Departamento de Salud Mental ha integrado, o nos hemos integrado, con adicciones. Esto supone sin duda una oportunidad para mejorar en general la atención a la salud mental y en particular a la prevención del suicidio. Estamos trabajando en la integración de las dos redes de manera progresiva, con las limitaciones que hoy por hoy, desgraciadamente, todavía la pandemia nos está imponiendo, pero sin cejar en el funcionamiento cada vez más coordinado con los centros de adicciones. Os traigo ya simplemente a modo de ilustración algunos de los materiales de campaña online y en papel, las guías a las que antes hacía alusión, que tienen como autor a Javier y a su equipo, y como editores a la Comunidad de Madrid, al Servicio Madrileño de Salud, y un recordatorio para todos que yo creo que nunca es suficiente resaltar, y es que los agentes antisuicidas en la sociedad civil articulada podemos y debemos ser cualquiera de nosotros, no solo los profesionales de salud mental, sino también otros muchos que por su rol social o profesional pueden ser potenciales detectores o amplificadores del mensaje de prevención y, en definitiva, aliados de que la persona que pueda estar necesitando atención llegue al sistema sanitario y reciba la atención adecuada. Y aquí pues estoy hablando de policías, en general de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, de los medios de comunicación, en este sentido de los periodistas o de los profesores, por poner solo algunos otros ejemplos de profesionales no sanitarios que son absolutamente claves en materia de prevención. Yo creo que estamos ahora más cerca de lo que hemos estado nunca en torno a que el suicidio deje de ser el tabú social que todavía es. La presencia en los medios es cada vez más importante. Las actuaciones en todos los niveles son cada vez más frecuentes, y yo creo que el gran desafío es hacer una sistematización general de ámbito nacional en forma de un plan preventivo específico, al modo que en su momento fue abordado, por ejemplo, el Plan Nacional sobre Drogas, o estrategias como los pactos contra la violencia de género, que se han demostrado muy útiles en problemas sociales complejos e intersectoriales, como es el problema del suicidio. Y luego no querría dejar de apuntar el hecho de que es muy importante no solo que la prevención del suicidio tenga visibilidad, sino que tenga también rigor. Sería triste, y creo que ese es otro de los objetivos que hemos de perseguir, sería muy triste que ahora que la prevención empieza a estar en otro lugar de visibilidad, fuera llevada a cabo a veces con la mejor intención por personas que no tienen la preparación suficiente. Creo que estaríamos perdiendo una oportunidad única en la que tenemos que seguir trabajando juntos, todos aquellos, cada uno desde su lugar, que tienen formación y trayectoria más que sobrada, y en ese, como en otros ámbitos,
Todos sabemos quién es, y si me permitís la expresión coloquial, quienes tocan de oído y quienes llevan mucho tiempo trabajando mucho y muy bien. Y con esto espero no haberme excedido del tiempo encomendado y os doy las gracias y luego pues estoy abierta al debate. Gracias. Buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecerles que me hayan invitado a estas jornadas. Y de verdad que para mí es un orgullo estar compartiendo mesa con Mercedes Navío, que creo sinceramente, y no acostumbro a echar flores en este sentido, que es una de las personas que más ha trabajado por la prevención de suicidios en la Comunidad de Madrid. Yo voy a intentar darles una visión práctica sobre lo que yo he aprendido en los diversos ámbitos sobre la conducta suicida. Algunas de las ideas que les voy a mostrar aquí es la realidad que a mí me ha tocado vivir. Empezar diciéndoles que el suicidio es multifactorial y creo que la intervención también tiene que ser multifactorial. Por último, también que entiendan que no hay verdades absolutas en cuanto a la conducta suicida, pero muchas veces sí que hay patrones denominadores comunes en cuanto a la ideación, al intento o al suicidio consumado. Vamos a empezar. Bueno, en primer lugar, yo siempre digo que estas jornadas son importantes por lo que se puede escuchar, pero sobre todo porque sepan que hay profesionales que les pueden orientar cuando están perdidos ahí. Por ejemplo, a los profesionales de la salud mental que tienen un paciente suicida y les vendría bien la opinión de algún otro profesional. Entonces ahí les dejo mi correo electrónico por si alguien necesita mi punto de vista, el correo de jimenez@gmail.com. Si quieren información variada, entre otras las guías que estaba diciendo Mercedes Navío, nosotros también las tenemos colgadas ahí en nuestra página web de www.retaipis.org y la Asociación de Investigación, Prevención e Intervención del Suicidio. Enseñanza de la conducta suicida en el grado de Psicología de Medicina. Yo voy a centrarme en concreto en el grado de Psicología. Aproximadamente, que yo tenga constancia, en ninguna de las 59 facultades de psicología, que hay más o menos la mitad privadas, la mitad públicas, te enseñan cómo detectar o intervenir en la conducta suicida, y tampoco te enseñan a intervenir en duelo por suicidio. Ahí. Dos pequeñas puntualizaciones, porque me preocupa tanto el que no se enseñe a los profesionales, en concreto psicólogos, sobre la conducta suicida, como otros, digamos, que en cuanto hacen cualquier tipo de curso, llevan por delante que son expertos en conducta suicida. Yo dejo solamente las preguntas, yo no voy a dar la respuesta. ¿Quién está capacitado para atender a una persona con ideación o intentos de suicidio? ¿Cualquier psicólogo? ¿Los psicólogos sanitarios? ¿O solo los psicólogos clínicos? ¿Qué podemos decir en cuanto a un psicoterapeuta, por ejemplo, que no es ni clínico ni sanitario, pero tiene 20 años de experiencia atendiendo a pacientes con ideación o con intentos de suicidio? ¿Qué decimos de las diversas titulaciones como máster, experto, especialista en conducta suicida? ¿Están reguladas de alguna manera oficial estas titulaciones? Y si es así, ¿se cumplen realmente? ¿Quién debería impartir este tipo de formación? ¿Es suficiente con que la formación sea online? ¿Puede ser online y certificarte experiencia práctica? ¿Es suficiente con que sea teórico o debería incluir una experiencia práctica? Detectar las conductas suicidas es un arduo problema, ya que, fíjense, hay gente que se mata que nadie lo hubiera sospechado. Hay tentativas muy serias que jamás reinciden. Otros lo hablan y lo hacen, otros no lo dicen y lo hacen. Lo peor que se puede hacer tras una tentativa de suicidio es no hacer nada. Entender la conducta suicida a través de la historia.
Les voy a poner solamente 3 proyecciones. Hoy mismo atendía a una superviviente, su hermano se había suicidado y me decía: ¿es cierto que en España hay el doble de muertos por suicidio que por accidente de tráfico? Digo, sí, desde el año 2008. Dice, ¿y cómo no se hace nada a nivel nacional? Y le he explicado un poco esto. Por eso esta la he metido en el último momento, porque es algo que muchas veces ni los profesionales de la salud mental entienden por qué no se hace nada. Son solo 3 proyecciones. En España, desde el Concilio de Orleán, 563 después de Cristo, la Iglesia Católica priva del rito funerario y de la sepultura eclesiástica a los suicidas hasta el 1983. Enterramiento diferenciado, misa esequial y cualquier otro oficio religioso. Casi 1500 años de castigo frente a 30 y pocos años de permisividad. Los que lo intentaban y no lo conseguían no podían ser padrinos de bautismo ni de confirmación. Sin embargo, fíjense qué curioso que la Biblia en ningún caso condenaba el suicidio. En España, en la Edad Media, el cuerpo de los suicidas era arrojado río abajo en una balsa para que todos vieran cómo quedaba. En Inglaterra y España sus bienes eran confiscados por el señor feudal o la corona, sus árboles eran cortados y sus propiedades eran derruidas. Solo eran disculpados, y estos son los términos que utilizaban, los dementes y locos exclusivamente. En líneas generales, el suicida y su familia han sido duramente castigados al considerarse que eran propiedad del Estado, la corona, el señor feudal o Dios. Les voy a decir para mí qué es el suicidio. Esta superviviente me lo preguntaba hoy. Dice, para ti, ¿qué es el suicidio? Y yo le decía, para mí el suicidio es una solución radical a un sufrimiento psicológico intolerable. Lo decía Schneemann, el padre de la suicidología. Tras verse superado la persona en sus recursos y capacidad de afrontamiento, es decir, no ve otra salida, el sujeto decide acabar con su propia vida. Les digo, esta proyección, yo he tardado, digamos, unos conocimientos y una experiencia práctica de 25 años en sacar estas 2 conclusiones. Principales visiones distorsionadas de la realidad de la persona con ideación suicida. Siempre voy a seguir sufriendo igual y prefiero morir que seguir viviendo con este sufrimiento. Se da en un altísimo porcentaje de las personas que tienen ideación suicida, intento de suicidio o hacen un suicidio consumado. Y segunda visión distorsionada. Hago un favor a mi familia y seres queridos. Estarán mejor sin mí y pronto me olvidarán. Aunque les parezca increíble, ocurre en un altísimo porcentaje de los casos. ¿Cómo lo sabemos esto? Por notas de despedida y mediante las autopsias psicológicas. Fijaros, hay 2 ideas básicas en cuanto a la conducta suicida. Hay muchas, pero yo les voy a presentar primero estas 2. Una es la ambivalencia, casi siempre presente con respecto a matarse o no matarse. Y el otro es la impulsividad necesaria para el acto, que no persiste indefinidamente. Es decir, muchas veces es momentos críticos cuando tienes la ideación y puedes llevarlo a cabo. El suicidio, como he dicho al principio, es multifactorial. Es un fenómeno extremadamente complejo y no se puede reducir la explicación causal del suicidio a la situación ocupacional del suicida o a un hecho puntual o aislado. El mayor predictor del suicidio son los intentos previos de suicidio. Y ahora vamos a intentar explicar un poco más adelante cómo vamos a valorar esos intentos de suicidio, porque no todos tienen la misma gravedad. ¿Cómo actuar para intentar evitar el suicidio de nuestro paciente? Aunando conocimientos teóricos y experiencia práctica, estableciendo una buena empatía. Para mí esto es importantísimo. Y siendo un buen gestor de recursos. Yo cada vez me veo más como un gestor de recursos. ¿Cómo actuar para intentar evitar? Con un caso clínico real que les voy a poner. Lo único que he cambiado es el nombre de la persona. Sara. 14 años y si les pongo estas características de rubita con los ojos azules y muy atractiva, es para que nadie piense, digamos, que una persona emigrante de bajo nivel socioeconómico, de color, digamos, con cualquier tipo de problema físico llamativo o con obesidad mórbida o con cualquier otro rasgo físico que alguien pueda pensar, digamos, que puede ser atacada en su centro de estudios solamente por su físico. Había 4 niñas psicópatas en el instituto de esta niña que lograron convencer a toda la clase, y si lo pongo con mayúscula es porque creo que era real, lograron convencer a toda la clase para crear un club contra ella.
una de las tareas era tener un cuaderno para criticarla todos los días. Es para que se hagan un poco la idea de por qué esta chica se intentó suicidar en 4 ocasiones. La atendieron 2 psiquiatras y 2 psicólogas de la Seguridad Social, con resultados pésimos según la familia. Y ahí le pongo en pequeño, yo no entro a valorar en absoluto la actuación de estos profesionales, solo digo lo que a mí me transmitía la familia de esta joven ahí. De manera particular, como no les resultó efectivo la atención en la Seguridad Social, pidieron, me alejo un poco más, perdón, sí. De manera particular, los padres pidieron un préstamo personal para que un psicólogo, me explicaban, EMDR, les atendiera, pero a pesar del altísimo riesgo de suicidio, llevaban 20 días de espera para que les atendiera en la primera cita. Sara tuvo 4 intentos de suicidio, uno con pastillas y alcohol, otro con sección de venas, otro por arrollamiento y otro por precipitación. El día anterior de hablar conmigo estuvo en el quicio de un 6º piso para tirarse, pero pensó en su madre. Si se lo pongo en mayúsculas es porque luego verán qué importante es en quién pensó cuando esta adolescente pensó en acabar con su vida. Tuvo 2 ingresos hospitalarios, según me referían, en el Gregorio Marañón con otros adolescentes con intento de suicidio. La habían diagnosticado previamente con los diversos profesionales de la salud mental trastorno del estrés postraumático por acoso escolar. La habían cambiado de instituto, las niñas eran vecinas del barrio, para que se hagan la idea, y el final, digamos, después de denunciarse ahí entre la madre con su hija a las otras niñas, se denunciaron las madres entre sí, perdieron el juicio y tuvieron que pagar las costas. Si no recuerdo mal, me estaban hablando de 30.000 euros en costas que les imponían. Ahora les voy a decir cómo actué yo como gestor de recursos de este caso. Tuve que evaluar el riesgo de suicidio de Sara. Para mí era clave la empatía y había que demostrar un genuino interés en su caso. Orientación a los padres, abuelos maternos y hermano de 25 años, que fueron quien vinieron, digamos, para que les intentáramos asesorar. Yo les proporcioné las guías para familiares de las que hemos hablado anteriormente, que creo que tienen a disposición de todos los que están aquí escuchándonos. La guía para familiares, la guía de autoayuda, la de familiares sería padres, abuelos, hermanos y cualquier persona que le pueda apoyar. La guía de autoayuda sería para Sara, para que la pusiera en práctica. Y la guía de duelo por suicidio, y se lo explico. Yo siempre, antes de enviar la guía de duelo por suicidio a alguien que nos reclama orientación por ideación o intento de suicidio, le digo, sí, en verdad te choca que te mande esta guía, pero si tú quieres intentar ayudar a tu familiar o a tu ser querido, cuanto más seas capaz de ponerte en cómo piensa la cabeza de una persona que está pensando en suicidarse, más le vas a poder ayudar. Y en esta guía de duelo por suicidio creo que se transmite bastante bien cómo funciona de manera distorsionada la cabeza de una persona que está pensando en suicidarse. No piensa por norma general de manera, me vuelvo a alejar, de manera racional. También se les ayuda a buscar un profesional óptimo y de manera urgente. Otra orientación fue a su actual psiquiatra, pediatra y futura psicóloga. Orientación a MACAE, que es quien nos deriva este caso, la Asociación Madrileña contra el Acoso Escolar. Orientar a los padres y al orientador, valga la redundancia, proporcionándoles la guía para docentes o cómo se tienen que comportar con Sara mientras está yendo al instituto. Orientar a los amigos más próximos que también querían ayudar. Comentar el caso con otros profesionales de AIPIS para ver más opciones de apoyo. Orientar y buscar el apoyo de la superviviente Victoria y su hija, que a su vez se llamaba Victoria. Y lo pongo en amarilla porque ahora se lo voy a explicar, porque para mí era clave y fue el primer caso en el que utilicé esta estrategia. Y luego contacto telefónico 24 horas conmigo y con Victoria. Le explico lo de orientar y buscar el apoyo de la superviviente Victoria. Cuando yo le pregunté a Sara, vamos a dar por supuesto que tú te vas a acabar matando. Dime, por favor, cómo va a ser la vida de tus seres queridos, de los que te acompañan aquí. ¿Quién crees que es quien más va a sufrir? Y ella me dijo, creo que quien más va a sufrir va a ser mi madre y mi hermano. Y yo le dije, es verdad, no te puedes ni imaginar
¿Sabes? ¿Cómo van a quedar una vez que tú te mataras ahí? Y Sara me dijo, ¿y tú qué sabes? ¿A ti se te ha suicidado alguna hija de 14 años o tú tienes 25 años y se ha suicidado tu hermana? Y le digo, tienes toda la razón, ¿sabes? Es verdad, ni se me ha suicidado una hija de 14 años, por suerte, ni tampoco se me ha suicidado una hermana. Y se me ocurrió en ese momento sobre la marcha decir, te voy a buscar a una madre que su hijo se había suicidado, de una edad muy similar a la tuya. Y daba la casualidad que esta madre tenía una hija, que se llama también Victoria, que tenía la misma edad que tiene tu hermano. Y ellas te van a venir y te van a explicar de verdad cuál es la realidad una vez que se mató su hijo. Porque es muy diferente como tú piensas que va a ser su vida a cómo va a ser luego en realidad. Sara pensó en suicidarse una noche y llamó a Victoria, que es la que le hizo desistir ahí de suicidarse. Estaba otra vez en la azotea de un sexto piso para tirarse. ¿Había que avisar a los padres y perder la confianza de la niña ante otras posibles ideaciones? En este caso, por suerte, lo habíamos hablado previamente con los padres y quedamos en que si lo podíamos controlar nosotros, no les avisaríamos ahí. A día de hoy, Sara no tiene ideación suicida. A día de hoy, Sara es una persona mayor de edad. Si les he explicado el caso es solamente para que vean, digamos, sobre cuántos profesionales y cuántos familiares tuvimos que orientar para intentar ayudar en este caso. Es decir, yo cada vez creo que es más difícil intentar que una persona se suicide solamente nosotros con el paciente en nuestro despacho. Dos pequeñas proyecciones solamente para que vean, en mi opinión, qué complejo es la conducta suicida. Significador de la conducta suicida. Por ejemplo, autoagresividad, no valgo para nada y me mato. Heteroagresividad, la mato y luego me mato. Estos, curiosamente, parece que nunca hay cortapisa en que salgan en los medios de comunicación. Huida o escape. Voy a ir a la cárcel y antes de ir a la cárcel me mato. Petición de ayuda, llamada de atención de los adolescentes que a veces se les puede ir de la mano. Chantaje, o continúas conmigo o me mato. Y puede ocurrir lo mismo que en los adolescentes, que sí que lo hacen, digamos, como castigo hacia la persona que les abandona, pero también puede ser que no lo calculen bien y se maten sin querer matarse. Reunión mágica, tengo que reunirme con Dios. Y solamente esta segunda, de evitar los efectos de una enfermedad incurable. Tengo COVID-19 y voy a morir y no quiero que se gasten recursos en mí. Si les pongo este ejemplo, son por los casos que me han llegado reales de personas que dentro del mismo hospital, casi todas eran personas bastante mayores, que se les había detectado el COVID-19 y en cuanto se lo dijeron y que iban a quedar ingresadas en la UBI, desde el mismo hospital se suicidaron ahí. Y está la mala suerte que hay algún hospital que ha repetido con varios casos ahí. Por balance existencial, ya he vivido todo lo que tenía que vivir, por un acto en cortocircuito o embotamiento de conciencia tras provocar un accidente mortal, sobre todo si ese accidente mortal es de tus seres queridos, pero no tiene por qué ser de tus seres queridos, para evitar un castigo y todo lo que podría conllevar, para que no descubran, por ejemplo, lo que he gastado. Y luego hay otros casos en los que es muy difícil discriminar, como es el juego el tipo de la ruleta rusa, si es una forma de sentirse vivo, desafiar a la muerte o ganar dinero. Digo ruleta rusa como algunos deportes de altísimo riesgo en el que mucha gente muere con ese tipo de deportes de riesgo. Detectar el riesgo de la conducta suicida. El punto más importante, como les he dicho anteriormente, en mi opinión particular, no es la técnica ni el marco teórico, sino la relación empática que establezcamos con la persona y la confianza que le inspiremos. Porque yo puedo saber mucho teóricamente o puedo tener mucha experiencia práctica. Si no hay el más mínimo grado de empatía con el paciente, muy probablemente no sea muy efectivo lo que yo intente hacer. ¿Cómo se consigue la empatía? Pues bueno, normalmente hay gente que por experiencia vital les sale de manera innata, pero y para los que no la tienen, ¿cómo la creamos? Sobre todo yo pienso en cuando estamos sobrecargados, sobresaturados de trabajo, desbordados, con un ratio de pacientes que es difícil que podamos acordarnos de todos los pacientes ahí y tengamos que ojear anteriormente la historia clínica. Creando un ambiente tranquilo, comprensivo, de respeto y de sinceridad, haciendo ver que nos interesa su persona
persona y los problemas que tiene, demostrar un interés genuino, dejarnos la piel, que lo note, que vea que nos gusta, que disfrutamos, que valemos para ese trabajo. Porque, les digo, es increíble la cantidad de gente que cuando nosotros profesionales de la salud mental que nos pagan por esto, viene un paciente y nos dice, bueno, no te voy a seguir aburriendo, que seguro que estás cansado de escuchar penas como las mías ahí. Pues le tienes que decir que no, ¿sabes? Que te pagan por eso y que disfrutas haciendo eso, que no es ninguna carga para ti. Escuchar en un primer momento sin censurar ni sermonear, dejarle hablar y que se expansione, que nos cuente su sufrimiento, explorar las posibles causas que han podido originar su estado actual de ideación suicida. Esto es muy importante. No podemos asegurar que la persona no nos va a mentir. Si, por ejemplo, hiciéramos un contrato de no suicidio verbal o por escrito con la persona, puede ocurrir también que nos diga la verdad y luego cambie de opinión. Siempre voy a decir que esto no es una ciencia infalible y exacta, pero vamos a intentar poner todo lo que tengamos de nuestra parte para que si ocurre no nos sintamos excesivamente culpables. Pequeño matiz con respecto a los actos manipulativos ahí, que muchas veces, desgraciadamente, los profesionales de la salud o de la salud mental orientan mal a los familiares porque la persona que nos viene ha realizado un intento de suicidio de muy, muy baja letalidad. A veces la conducta suicida puede ser un acto manipulativo para conseguir algo que no se es capaz de lograr de otra manera, sin que exista una verdadera intención de muerte. No obstante, cualquier amenaza de suicidio debe ser evaluada como potencialmente realizable, ya que hasta en estos casos hay un riesgo latente y real. La indagación, lo primero que debemos plantearnos es hasta qué punto tiene en mente la ideación suicida y hasta qué punto está dispuesta a llevarla a cabo. ¿Cómo identificar a un paciente con probabilidad de suicidio? Preguntando de manera clara y sin predisponer. Empezaremos por preguntas abiertas. Iremos de las preguntas más globales y comunes a las más concretas. El único mito que les he metido aquí justamente es este, el de preguntar a una persona si ha intentado suicidarse no da la ideación suicida ni desencadena el hecho, y no lo digo yo, lo dicen todos los expertos en conducta suicida a nivel mundial. No hay discrepancia en cuanto a estos temas. La forma de preguntar, si ya tenemos confianza con la persona, la pregunta será clara y sin predisponer. Por ejemplo, ¿has pensado alguna vez en suicidarte? ¿Se te ha pasado alguna vez por la cabeza el matarte? Nunca preguntaremos, ¿no habrás pensado en suicidarte? ¿No habrás pensado en hacer alguna tontería? Voy a ir, dos para atrás porque creo que he dado muy rápido. Sí, efectivamente, he dado muy rápido y se han pasado dos proyecciones seguidas. La primera era, si es la primera vez que vemos a la persona, lo haremos de manera gradual. Ejemplo, ¿piensas que la vida tiene sentido? ¿Has pensado últimamente en la muerte? ¿Has pensado en hacerte daño? ¿Has pensado que estarías mejor muerto? O, por ejemplo, ¿has pensado que tus familiares o tus seres queridos estarían mejor, sabes, si tú desaparecieras? La siguiente era, si conocemos ya a la persona, tenemos confianza con ella, es un paciente que ya le conocemos de otros casos. Lo que decíamos, nunca preguntaremos, ¿no habrás pensado en suicidarte o no habrás pensado en hacer una tontería? ¿Por qué? Porque si vamos con el no por delante, estamos predisponiendo. La persona que tenemos enfrente, sabemos que lo que queremos escuchar es un no. Y además, fijaros una cosa, en muchos casos el problema es que utilizamos unos términos que se utilizan, unas frases de manera muy coloquial. Y daros cuenta que estamos diciendo en hacer una tontería, no por delante y hacer una tontería. Entonces nunca preguntaremos de esta manera. Yo casi nunca digo, vamos a decir, siempre o nunca en la conducta suicida. Aquí, si me atrevo a decirlo, nunca preguntaremos de esta manera. Valorando la ideación. Y si ya nos ha dicho la persona que sí o se ha quedado callada, pues para mí es un sí. Ejemplos en la forma de preguntar. ¿Puedes explicarme cómo ibas a hacerlo? ¿Y habías pensado cómo hacerlo? ¿Habías pensado dónde y cuándo? Que no se den los elementos anteriores, que no sepa el cómo, el cuándo, el dónde, que no tenga el método, no quiere decir que no lo vaya a realizar, pero si se dan es muy probable que intente suicidarse. Les quiero hacer un pequeño matiz. Nunca
aquí también les digo, nunca en la vida digan a un familiar o a otro profesional, no te preocupes, ¿sabes? Este paciente no se va a suicidar porque es que no tiene unas causas objetivas para suicidarse, porque yo le he preguntado si se va a suicidar y me ha dicho que no en absoluto, que acaba de tener un bebé, que tiene salud, que tiene trabajo, que no le falta absolutamente nada, porque cada vez estoy escuchando a más profesionales, en concreto de la salud mental, que han dicho a los familiares de alguien, no te preocupes, no se va a suicidar, se lo he preguntado, y a lo mejor al cabo de unos días esa persona se ha suicidado. Entonces no sean arriesgados, nunca digan a una persona que su ser querido no se va a suicidar. Yo siempre me pongo como ejemplo, yo no les puedo decir que yo dentro de un tiempo no me voy a suicidar. Si yo no lo puedo decir de mí mismo, ¿cómo lo voy a decir de mi paciente? Si la respuesta es afirmativa, valoraremos la ideación. Cuantos más elementos se den de los mencionados a continuación, más riesgo habrá. Número y gravedad de las tentativas. Cuanto más intentos y más graves hayan sido. Mayor grado de planificación en tiempo y lujo de detalle. Si sabe el cómo, el cuándo y el dónde. El método elegido, cuanto más mortífero sea el método. El grado de ocultación, cuanto más oculto para evitar el rescate. Uy, no sé si se han ido dos. Sí. Detección de señales. A ver un segundo si me he pasado. No, ahí bien. Detección de señales de alerta de riesgo inminente. Comentarios sobre desesperanza. Manifestar ideación suicida ocurre con mucha más frecuencia de lo que uno se pudiera imaginar, pero muchas veces los profesionales o los familiares no se lo creen, no lo tienen en cuenta. Preparación de documentos para cuando uno no esté. Testamento, seguro de vida, buscar en internet cómo suicidarse de manera certera y sin dolor. Desinterés por el trabajo y la vida en general cuando no era la característica común de esa persona, despedidas verbales o escritas para siempre, como si se fuera de viaje. Lo que pasa es que muchas veces los familiares no se dan cuenta de que esa despedida no es porque se marche a vivir a otro sitio o ha conseguido otro puesto de trabajo por el motivo que sea. Es una despedida porque se va para toda la vida, porque ha decidido matarse, pero no se lo dice abiertamente. Se dan cuenta los familiares después que dicen, es cierto, ahora que me doy cuenta, ¿sabes? A toro pasado, es claro, es fácil de darse cuenta a toro pasado. Esta despedida no era habitual en mi ser querido. Regalar objetos muy personales o queridos, pero tampoco los familiares muchas veces lo saben interpretar porque no nos lo dicen. Es como, no, si ya no me hace ilusión, yo sé que a ti te gusta, quédatelo, pero nunca el familiar se va a pensar que se lo regala porque se va a matar. Cambios súbitos en el estado de ánimo, súbita mejoría, ya tiene una solución definitiva para sus problemas. Esto ocurre también con muchísima frecuencia y despista muchísimo a los familiares. Dice, pero ¿cómo cuando le veía mejor después de estar en un estado de verdad lamentable? ¿Vamos bien de tiempo? No, vamos bien de tiempo, voy a ir un poquito más rápido. Dicen, cuando mejor le veía, ¿sabes? Es cuando se ha suicidado, y les explicas, porque cuando uno sabe cómo acabar con su sufrimiento, cuando lleva mucho tiempo sufriendo, digamos, es un alivio para la persona, y eso muchas veces despista a los familiares. Es en el momento que menos se lo podían esperar. Estado de ánimo deprimido, bueno, pues ahí los ven, la sintomatología de la depresión. Mirada perdida, ausente, comentarios incoherentes, pérdida o ausencia del entramado social, obsesión por la muerte, deseo de morir, elevada ingesta de alcohol cuando no es habitual en la persona. Les explico el porqué. ¿Y cómo se averigua esto? Mediante las autopsias psicológicas o hablando con las personas que han tenido ideación e intentos de suicidio, no lo han conseguido, y dice, oye, ¿cómo es que te bebiste una botella de whisky cuando no bebías en la vida cuando intentaste suicidarte? Y te lo dicen de manera muy clara, ¿sabes? Para desinhibirme, porque de manera sobria creo que no hubiera sido capaz de matarme. Búsqueda de la razón esencial que le une a la vida, indagar en el porqué de no haber llegado a realizar el suicidio. Esto es lo que yo les había dicho con el caso de Sara, cuando le preguntaba a Sara, ¿sabes? ¿En quién pensaste? ¿Sabes? Cuando decidiste no tirarte desde el 6º piso. Para mí, quizás es la pregunta clave, la más delicada, pregunta que nos proporciona información trascendental. La respuesta puede ser el hilo entre la vida y la muerte. Esta es una idea básica a la que nos agarraremos y deberemos proporcionar argumentos a partir de esta idea. Probablemente nuestros argumentos la ayuden, pero ninguno tenga tanta importancia como el que nos acaba de proporcionar. Es decir, no nos adelantemos nosotros y le digamos, pero ¿cómo te vas a suicidar? Pero si tienes unos hijos que te adoran, un marido, una mujer, unos hermanos, unos padres, unos compañeros. No, porque si una persona considera que no se suicida por sus gatos, pues esa es la palanca de cambio, los gatos. Ejemplo, José,
¿Qué es lo que te ha retenido? ¿En quién has pensado para no matarte? Y tienen que estar muy atentos a esta respuesta y no les den ustedes, no se la adelanten en la respuesta. Dejen, digamos, aunque sea un tiempo de silencio, para que la persona conteste lo que verdaderamente siente en su interior. Aunque muchas veces el sujeto no encuentre en ese momento razones para vivir, probablemente sí sea capaz de recordar las razones por las que en otras épocas sí merecía la pena vivir. Asimismo, hay que tratar de que acceda a sopesar los pros y los contras del suicidio, apoyando los primeros e intentando desbaratar los últimos. Ahí, intentar infundirle ánimo disminuyendo el nivel de angustia y desesperanza. Yo, por ejemplo, utilizo este tipo de frases, pero ustedes utilicen la frase que mejor se amolda a su vocabulario y a la capacidad de entendimiento de la persona que tienen enfrente. Creo que eres una persona fuerte, sé que podrás recuperarte, ya lo has hecho en otras ocasiones, puedes contar con todo nuestro apoyo y el de otros profesionales, porque el problema nos podemos encontrar en la espada y la pared cuando le dices ¿en quién crees que más va a sufrir? Y te dice, si es que no le importo absolutamente a nadie y hay algo que no te pueden rebatir, es a mí y a los profesionales que están detrás de mí, sí que nos importas. Pautas principales a seguir: ayudarle a pensar en otras alternativas a los problemas, potenciar los contras del suicidio y disminuir los pros, generar dudas, para mí es clave. Comunicarnos sin rodeo, utilizando la palabra suicidio, intento de suicidio con normalidad, que entienda que es una solución importante que puede esperar antes de tomarla. Tiene todo el tiempo que desee. Siempre puede suicidarse más adelante. Explicarle que el suicidio no se elige. Sucede cuando el dolor es mayor que los recursos para afrontarlo y pensamos que no hay otra salida. Buscar razones para vivir y centrarse en ellas. Comprometerse a guardar el secreto de aquella información que nos dé y no sea imprescindible. Cuando dudan sobre su decisión, puede ser útil hacerle ver que el suicidio puede ser lento, doloroso e infructuoso. Es un arma de doble filo, porque pueden elegir verdaderamente un doble método de suicidio o un método más letal del que tenían pensado. Entonces hay que tener cuidado cuando lo utilizamos. Algunas preguntas que les pueden ayudar. ¿Qué te hace sufrir tanto para que hayas decidido acabar con tu vida? ¿Qué es exactamente lo que te crea tanto dolor? ¿Qué es lo que te ha llevado a estar así de mal? ¿Sientes que no puedes hacer nada para solventarlo, pero hay una luz al final del túnel, aunque ahora no lo veas? ¿Qué te cambiaría a ti si el problema desapareciese? De poco sirve que le digamos que no haga ninguna tontería. Mientras no se le den o no vea otras posibles soluciones alternativas, no cambiará su idea, no acabará su sufrimiento. Intentar infundirle coraje, hemos dicho, aquí. Lo más importante es intentar que sienta que le comprendemos e intentamos ayudar. Intentar entender el estado psicológico individual en ese preciso momento, favorecer las experiencias y la eliminación de pensamientos negativos. Se trataría de crear la idea de que la vida merece la pena. La muerte no es una alternativa razonable y que los problemas se pueden resolver. Se puede dejar de sufrir de otra manera que no tiene por qué ser matándose. Encontrar y comentar algunos aspectos positivos de su vida, de sus cualidades personales y de las posibilidades futuras. Contarle algún caso anterior de nuestra experiencia profesional que se parezca al suyo y que tras decidir posponer la conducta suicida encontró una salida a sus problemas y hoy en día lleva una vida satisfactoria. Ya estamos acabando. Un pequeño matiz: excepciones al secreto profesional, conocimiento de la existencia de un delito, la presencia de una enfermedad infectocontagiosa, el riesgo inminente grave para la integridad física o psíquica del enfermo y no es posible conseguir la autorización, que se llama estado de necesidad, la declaración como imputado, denunciado, acusado, informes a otro profesional, que es el secreto compartido. Y en cuanto a la responsabilidad, también hay que valorar los factores de riesgo, los factores protectores, las señales de alerta, prever y tomar precauciones necesarias, advertir, derivar y siempre registrarlo en la historia clínica. El terapeuta, a ser posible, debería tener una ficha de teléfonos de emergencia de ayuda, teléfonos de asociaciones encargadas de la prevención de la conducta suicida o de supervivientes, teléfonos de un profesional especializado en la conducta suicida para que les ayude con el caso, pedir consentimiento al paciente de poder hablar con la familia. La ayuda del familiar nos puede ser muy útil o alguien de su confianza y hacerlo previo a que ya estemos con el agua al cuello cuando la persona nos ha dicho que se va a suicidar. Bueno, me he pasado un poquillo de tiempo, les vuelvo a dejar mi correo electrónico para cualquier duda que les pueda aclarar, que no les dé tiempo ahora. Muchas gracias a todos.
Bueno, muchas gracias a los dos. Como hay cierto retraso entre la retransmisión y el directo, mientras hacen preguntas yo tengo un par de cuestiones para abrir el debate. Uno de ellos lo habéis mencionado brevemente, las preguntas, salvo que vayan dirigidas a alguien, son genéricas para ambos. Habéis mencionado el tema de los mitos que existen en la sociedad. Creo que uno de ellos, como bien planteaba Mercedes y también Javier lo ha mencionado, se está empezando a romper, que es la idea de que si está en los medios, en la opinión pública, puede incitar a mayor riesgo de suicidio. ¿Cuáles son los otros que creéis más importantes para derribar desde un punto de vista social? ¿Qué ideas sobre la prevención del suicidio o el riesgo de suicidio creéis que son relevantes para tratar? Bueno, yo enunciaba casi al comienzo de mi intervención uno que además yo creo que se impone en todos los contextos. No está conectado, creo. Digo que, sí. que yo señalaba al comienzo de mi intervención uno que se encuentra implícito o latente y que forma parte incluso yo creo que pues de un elemento cultural en nuestro medio, ¿no? Y es el de concebir el suicidio como una clase de fatum, de destino inexorable, que se puede decir de muchas maneras, ¿no? Pues el que se quiere suicidar, no importa lo que hagas, se va a suicidar. Uh-huh. Yo creo que ese es un profundo error y un gran desconocimiento de lo reversible, de la posibilidad de prevenir el suicidio, de evitarlo y de reformular el sufrimiento de las personas cuando se ven abocadas a una situación de ese tipo, como ha estado comentando Javier, y no ven otra alternativa. Uh-huh. Y yo creo que esa forma de conceptualizar el suicidio como una maldición, es herencia simbólica de parte de lo que antes se planteaba acerca de su concepción como delito y como pecado, y creo además que nos coloca en una situación pues de cierta indefensión, de aceptación, en definitiva yo te diría que de pesimismo antropológico y existencial, ¿no? Casi como si estuviéramos ante un fenómeno de chivo expiatorio, ¿no? Inconsciente, lógicamente. Y yo creo que ese es un enemigo a batir en todos los niveles, en el ámbito clínico, pero también en el ámbito social, en el político, en todos. Uh-huh. El suicidio se puede prevenir. El suicidio es un problema de salud pública que, aunque está muy connotado culturalmente en nuestro medio, no deja de ser un problema de salud pública. Y en esa medida, no voy a decir que sea siempre evitable, pero lo es en la mayoría de los casos. Y solo será inevitable cuando hayamos puesto todos los medios y el hecho haya superado toda esa estrategia de actuaciones preventivas que sabemos que son eficaces. Uh-huh. Y que además lo sabemos porque hay evidencia científica repetida y reiterada en torno a esa posibilidad, ¿no? Sí. Yo voy a decir solamente uno. Hay muchísimos, pero para mí quizás el que más se repite en la sociedad es el que la gente piensa que el que lo dice no lo va a hacer. O, por ejemplo, es muy parecido o es un continuo del que realiza un intento de baja letalidad, es que verdaderamente no se quiere matar. Igual, la literatura científica te dice que un altísimo porcentaje de las personas que han acabado matándose lo habían intentado previamente. Lo hemos dicho antes, el mayor predictor de que una persona se suicide hoy en día, según los expertos a nivel mundial, son los intentos previos de suicidio. Pero ¿qué es lo que pasa? Que como no ha elegido un método de alta letalidad, pues ya piensan que verdaderamente no quiere matarse. Para mí es uno, digamos, de los principales. Uh-huh.
De acuerdo. Y otra pregunta, mencionabais la, digamos, relación, comorbilidad entre patología o problemas de salud mental e ideación suicida. La literatura indica que principalmente es la depresión la que más se asocia a este problema. A mí se me viene a la cabeza el papel de atención primaria, cómo la atención primaria debería ser una clave para intentar luchar contra la ideación suicida, especialmente en patologías leves, en que cuando no tengan que llegar a cronificarse y caer en depresión mayor, por ejemplo. ¿Qué pensáis al respecto? Bueno, yo creo que el papel de la atención primaria cuando hablamos de la conducta suicida, no digo que sea el único, pero sí creo que el más importante no es tanto el del tratamiento. Yo creo que cuando hay una ideación suicida presente, lo primero es haberla podido detectar. Uh-huh. Yo creo que eso es clave. Y lo segundo es hacer un primer abordaje en el contexto de lo que sería una intervención en crisis y una derivación a los profesionales que están en las mejores condiciones de poder tratar adecuadamente el problema que pueda estar subyaciendo a esa ideación suicida, que puede ser muy diverso, como también sabemos, y luego, si queréis, podemos extenderlos. Yo no creo que la conducta suicida en ese sentido sea algo que podamos hacer exigible a profesionales en el nivel de atención primaria como en la intervención. Insisto, detección sí, intervención en crisis o contención, como se quiera denominar, y derivación a los profesionales que tienen una mayor experiencia y un mayor conocimiento en el abordaje de los aspectos específicos que pueden estar debajo de ese fenómeno suicida. Y por supuesto esto si hablamos del ámbito sanitario. En otros ámbitos no sanitarios también habrá profesionales que puedan intervenir, pero siempre en ese contexto de detección e intervención en crisis. Creo que es un error, obviamente, no detectarlo, pero creo también que es un error considerar que la ideación suicida es algo que aparece y que puede aparecer en cualquier persona y en cualquier circunstancia de una manera extensa. Quiero decir, cuando alguien piensa en el suicidio, no estamos hablando de ideas pasivas de muerte, no. Cuando alguien piensa en el suicidio, salvo en los fenómenos que también hay de acting o de experiencias de reacción a estrés agudo, que también pueden darse en contextos más generalizados, creo que requieren de un abordaje específico y yo te diría que especializado. Uh-huh. Yo quería hacer un pequeño matiz a lo que decía Mercedes, y para mí depositar la responsabilidad en atención primaria en detectar la ideación suicida, lo que más me preocuparía de todo es el tiempo que tienen esos médicos de atención primaria para atender a cada paciente. Me voy a poner en el mejor de los casos, a veces que dicen que pueden tener 10 minutos. De verdad, hay posibilidad de crear una empatía y de preguntarle, con tranquilidad, y luego, ¿qué es lo que haces? Automáticamente cortas a los 10 minutos. Eso por una parte. Y luego lo segundo es, ¿a quién lo derivas? ¿Cuánto tiempo tardas en derivar a esa persona? Y más en el estado que estamos viviendo actualmente. Es decir, creo que a mí lo que me preocuparía es el ratio de pacientes y el tiempo disponible que tienen los profesionales tanto de atención primaria como los propios profesionales de la salud mental. Uh-huh. Sí, en este sentido, y estando parcialmente de acuerdo con Javier, o mejor dicho, complementando lo que Javier dice y que puedo suscribir, solo dos elementos. Uno, cuando hablo de la importancia de la atención primaria y la detección, no cargo sobre sus hombros la responsabilidad de la detección. Dos, es verdad que el tiempo es claramente un limitante. También es verdad que hay un aliado muy importante, y es que el médico de atención primaria conoce a la persona y a la familia de manera longitudinal
y contextualizada, lo cual hace que de manera natural haya vínculos establecidos que trascienden el tiempo que puede suponer una consulta aislada. Eso por una parte en relación a lo que Javier comentaba. Y segundo, las derivaciones a salud mental, cuando hay, por lo menos en el ámbito que yo conozco, cuando hay una detección de riesgo de suicidio identificada, son urgentes o preferentes, y la accesibilidad al sistema en esas situaciones, no digo que no sea mejorable, pero es desde luego no extrapolable a otro tipo de, sí, claro, de circunstancias. Mi inquietud en ese sentido, al fin y al cabo, la atención primaria es la puerta de acceso al sistema de salud, y la clave del médico de atención primaria es detectar algún mínimo riesgo de ideación, porque sí que es cierto que los tiempos pueden cambiar enormemente. Desde una persona que simplemente refiera problemáticas de salud mental general o una persona con una especificidad de ese tipo, claro. Lógicamente, y no hemos hablado de los psicólogos clínicos que se han incorporado a atención primaria, en el caso de nuestra comunidad, no, tal cual, que también están jugando un papel cada vez, yo creo que más importante en el abordaje conjunto de... Voy a pasarme a transmitiros las preguntas del chat. Una pregunta hace referencia a si los profesionales en salud mental en el ámbito público reciben formación específica en suicidio. Quien quiera. En el ámbito del Servicio Medio de Salud sí que hay cursos de actualización y formación específico en prevención del suicidio. Y no puedo hablar por el resto de comunidades autónomas, pero en nuestro caso he hecho alusión previamente a los realizados en primaria y en suma, pero llevamos también años trabajando en este tipo de formación actualizada en el ámbito de salud mental, lógicamente con otro enfoque, porque no es lo mismo la formación que un psicólogo clínico o un psiquiatra en su actualización requiere que la que pueda requerir un profesional que no sea del ámbito de la salud mental. Y en este sentido también hemos iniciado en los últimos años no solo esa actualización formativa en conocimientos, sino también actuaciones de supervisión y de cuidado del profesional, porque la atención a las personas con riesgo de suicidio supone un requerimiento emocional, yo creo que extraordinario, que requiere la supervisión de caso y el autocuidado del profesional, y en ello también estamos trabajando. Plantean para Javier si existe evidencia de intervenciones en formato grupal para riesgo suicida. Ya, por lo menos hasta donde yo tengo conocimiento, ni dentro de lo público ni dentro de lo privado, he visto que haya intervención grupal en personas con ideación o intentos de suicidio, y hablo en líneas generales, puede haber, digamos, alguna excepción, pero yo lo que puedo hablar es las personas que nos contactan, que han tenido su familiar o su ser querido un intento de suicidio. Yo a prácticamente todos les pregunto ¿qué es lo que hiciste saber mientras estuviste ingresado? Se lo pregunto a los familiares, y en algunos casos me dicen que absolutamente nada, porque han estado un tiempo muy limitado de tiempo, por ejemplo, después del intento de suicidio, y en otros casos lo que ocurría es, bueno, sí, había intervención grupal, pero me han dicho, si no quieres hablar, no tienes por qué hablar absolutamente nada. El abordaje grupal en la conducta suicida yo creo que entraña una complejidad mayor, si cabe, al abordaje individual. Muchísimo. No obstante, hay algunas experiencias. Aquí en Madrid, en uno de los programas de prevención, en el de la Fundación Jiménez Díaz, se incorporaba la terapia grupal con una orientación ecléctica en pacientes con riesgo crónico, y el abordaje que arroja esa experiencia es un abordaje muy fructífero, pero requiere, yo te diría que una superespecialización del profesional, porque la movilización
emocional que se realiza en ese contexto grupal es muy grande, como podéis imaginar, y luego pues requiere también pues coterapeutas. En fin, creo que es algo a llevar a cabo siempre con un alto conocimiento y con coterapeuta. Me consta que en Cataluña, en Sant Pau, también tienen abordajes grupales específicos y contemplando estos mismos ingredientes. Yo quería matizar que me parece algo, digamos, como muy positivo, pero extremadamente complejo, porque a veces intentar juntar a personas que no tienen absolutamente nada que ver, más que han intentado suicidarse, una persona que tiene la vida totalmente desestructurada, con problemas policiales, judiciales, económicos, de pareja, de todo tipo, con una persona que por un hecho puntual y unos rasgos de personalidad específicos ha intentado suicidarse. Me parece, digamos, como muy complejo, me parece muy interesante, pero yo, si se hiciera, diría que por grupos más o menos similares. Plantean también, es una pregunta genérica, ¿cuáles son los factores personales y sociales que más predisponen al suicidio? Si quieres hablar. Vale. Para mí, los factores personales, digamos, quizás son unos rasgos de personalidad. Voy a poner unos cuantos ejemplos. Altísima introversión, y muchas veces la gente lo confunde con si era muy gracioso, pero si era muy chistoso, pero si era el alma de la fiesta, ya, pero eso no quiere decir que te contara sus problemas. La impulsividad, muchas veces, la visión dicotómica, o es blanco o es negro, ahí. El alto perfeccionismo de las personas, la bajísima autoestima que tienen en muchos casos, aunque todas las personas que están a su alrededor consideran, como he dicho antes, que era un buen padre, un buen marido, un buen hermano, un buen hijo, un buen nieto, lo que sea, un buen compañero. Da igual, esa persona tiene una bajísima autoestima y considera que no vale absolutamente para nada. Es, por ejemplo, por matizar algunos rasgos de personalidad que se dan de una manera muy frecuente. Sí, yo apuntar de manera complementaria pues las situaciones de crisis en las que hay una situación de aislamiento real o sobre todo vivido. Y esto tiene que ver con situaciones de riesgo de exclusión, el riesgo de exclusión socioeconómico, el riesgo de exclusión que tiene que ver con la hostilidad del medio. Javier ha puesto el ejemplo de un caso de acoso en población adolescente, la población LGTB, población inmigrante cuando hay una situación de desarraigo y aislamiento, son otros factores que acompañan e incrementan el riesgo, por poner algunos ejemplos. La transición de rol que en ocasiones sucede con la jubilación, por ejemplo, puede ser un factor de riesgo no específico, pero sí asociado. Yo creo que la etapa de la adolescencia, y particularmente en el mundo en el que nos estamos moviendo, es algo especialmente a acompañar, pues por aspectos que ya señalaba Javier, como la autoexigencia creciente, como la dependencia que siempre se ha dado en ese momento de edad, pero que quizá ahora esté exacerbada en relación a la aceptación del grupo, y luego otros aspectos quizá de psicología más profunda, como el duelo por la propia infancia y, por supuesto, y eso está muy asociado a la conducta suicida, experiencias tempranas de abuso y negligencia que resultan en muchas ocasiones muy presentes, sobre todo cuando la conducta suicida es de repetición. Sí. ¿Hacía referencia a abuso sexual, entiendo, o violencia en general? Abuso sexual, pero no necesariamente sexual. Abuso, violencia intrafamiliar en general, y la negligencia parental, que en ocasiones, bueno, es otra forma de violencia, ¿no? El abandono, aunque sea en forma de presentismo, ¿no? En este sentido mencionáis también colectivos. Hay determinados colectivos profesionales que sí que tienen más probabilidad de tener ideación suicida o llevar a cabo conducta suicida. Uno de ellos son los sanitarios,
que ahora están tan en los medios por cuestiones de salud mental, en ocasiones parece que tienen reticencias desde un punto de vista de acudir para el autocuidado propio. ¿Por qué creéis que se debe? ¿Es porque, no lo sé, tenéis alguna idea al respecto? Bueno, yo creo que en el caso de los médicos y del riesgo incrementado, que no es solo que no se ha puesto de manifiesto solo en este contexto pandémico, sino en publicaciones previas, tiene que ver con aspectos que van con la autoexigencia, con la asunción de rol de cuidador y en ese sentido suele haber una gran autoexigencia y una gran dificultad para manifestar expresiones de dolor, de sufrimiento, que puedan ser equivalentes en ocasiones por el criterio de convención a, entre comillas, una concepción de debilidad, que creo que es particularmente importante a tener en cuenta en estos casos. Y luego, en la situación COVID actual, en nuestra experiencia, pusimos en marcha un plan de respuesta específico con dotación de profesionales, psicólogos clínicos y psiquiatras en su mayoría, para la atención de profesionales sanitarios también, no solo de esta población de riesgo, sino también de pacientes y de familiares en duelo. Y lo que nos hemos encontrado es que, aun habiendo solicitado ayuda, es mucho más frecuente que soliciten ayuda, por ejemplo, nuestras compañeras enfermeras, antes que los médicos. Y luego también hemos tenido que ir adaptando las actuaciones. Lo hicimos casi desde el primer momento. Creo que requieren una proactividad especial, un hacerse presente, a la vez que una versatilidad de intervenciones que permita el adecuarse a la necesidad más o menos pública de ayuda pública, o a la confidencialidad, en este caso, que en ocasiones también, confidencialidad no es la palabra porque esa siempre se mantiene, ¿no? Pero a la necesidad de espacios de cuidado privativos, propios, que los mantengan o que nos mantengan, porque somos profesionales también sanitarios, de nuestro peor enemigo, que es nuestro propio juicio en el reflejo de lo que creemos que es el juicio social, ¿no? Sí. En relación a algo que planteabas también, preguntan si se ha notado un aumento de los suicidios a raíz del COVID por la pandemia actual, si habéis notado un incremento, puesto que parece que los indicadores en salud mental han podido empeorar. No se sabe todavía, puesto que estamos en medio de ello, si es una situación puramente aguda o cronificada, si habéis notado algún aumento en ese sentido. Claro. Yo, por ejemplo, siempre digo, la pena es que España va con 2 años de retraso en dar los datos epidemiológicos de estadística de suicidios. Entonces, hasta dentro de 2 años verdaderamente no podremos saberlo a nivel nacional. Pero sí es cierto, hace unos días leía que había una comunidad autónoma que llevaba los datos al mes y era exactamente lo que algunos expertos habíamos vaticinado hace tiempo, cuando nos preguntaban: ¿crees que el estado de confinamiento desde marzo va a aumentar la ratio de suicidios? Y yo decía, creo que exactamente durante el estado de confinamiento van a disminuir, y es lo que, por ejemplo, ahora había demostrado los datos estadísticos de Navarra. Es decir, creo recordar que si en Navarra había de media 3 suicidios al mes, durante los meses de marzo, abril, mayo, junio había habido 0 o 1. Sin embargo, a partir de julio empezó a haber 5 o 6. ¿Qué es lo que significa eso? Que durante el estado de confinamiento muy probablemente se hayan reducido a nivel nacional la tasa de suicidios, pero muy probablemente a final de año vamos a tener más o menos el mismo número de suicidios. Nosotros estamos haciendo un seguimiento de los intentos y hemos advertido el fenómeno al que apuntaba Javier. Claramente una disminución en el momento álgido del impacto. Ahora estamos en niveles equivalentes a los de otros años en este momento estacional o mensual, como se quiera decir. No obstante, estamos vigilando muy estrechamente la evolución de los mismos, porque creemos, y
hemos hecho un repaso muy rápido a los factores de riesgo, ¿no? Creemos que esta situación puede incrementar los factores de riesgo y tenemos que estar muy atentos para incrementar a su vez los factores protectores, de manera que no se produzca un incremento del fenómeno. Bueno, voy tratando de hilar las preguntas que hacen aquí, con lo cual también pido disculpas si alguna se me puede pasar. Mencionan el alcoholismo como un predictor del intento de suicidio, aunque lo has mencionado, realmente está presente, pero no como un predictor, sino como un facilitador, entendía, ¿no?, en tu presentación. Claro, yo en concreto decía que en las autopsias psicológicas a veces podemos descubrir que es un facilitador. Sin embargo, es cierto que cuando una persona tiene cualquier problema de adicción, yo siempre he pensado que no es por la adicción en sí, sino por todos los ámbitos de tu esfera que te deteriora, digamos, la adicción a esa sustancia, la que sea, y quizás la más habitual en España puede ser el alcohol. Entonces, no es por el hecho en sí del alcoholismo, es porque te desestabiliza totalmente la vida familiar, social, laboral, económica. A veces te genera problemas policiales, te genera problemas judiciales, te genera problemas, digamos, en muchísimos ámbitos de tu vida. Es lo que para mí de verdad tiene riesgo. No es el alcoholismo en sí, sino cómo te deteriora muchas de las esferas de tu vida. Entre las patologías más frecuentes que subyacen a la conducta suicida, después de la depresión, están las adicciones y el alcohol en nuestro medio es una de las primeras. Estoy totalmente de acuerdo con que conlleva una desestructuración en el sentido que Javier apunta, y luego es un desinhibidor, como también se ha apuntado. En ocasiones puede ser utilizado de manera deliberada, pero en otras es un desinhibidor que facilita el paso al acto, aunque no haya habido una planificación previa. Y luego es también una sustancia depresógena del sistema nervioso central que, como sabéis, puede provocar un descenso del ánimo, que si lo asociamos a que el paso al acto es más fácil, pues es la tormenta perfecta. Sí. Plantean una pregunta desde un punto de vista interventivo: ¿cómo evitar el hecho de parecer metódico o automático a la hora de proceder y preguntar? Con ello me refiero a cómo hacer que el paciente vea como realmente un trato personal y no algo automático. Realmente lo planteas un poco, que era la parte de la empatía y de crear un clima de confianza, ¿no? Claro, yo por ejemplo, una de las cosas que hago en concreto es no tomo absolutamente ningún tipo de notas ahí, es decir, lo que se me queda, por norma general, se me queda en la cabeza, o tomo solamente una palabra o una frase que para mí puede ser significativa, pero una de las cosas yo creo que importante es que la persona se dé cuenta que no estamos solamente para luego rellenar una ficha o llevar unas estadísticas, sino que verdaderamente estamos intentando poner, digamos, nuestros 5 sentidos en intentar comprender, entenderle y ayudarle. Yo creo que, y eso se nota perfectamente en la persona que tenemos enfrente, si verdaderamente hay esa empatía y cómo nos estamos esforzando en todo lo que podamos, como yo digo, devanándote los sesos para intentar ayudar a esa persona. Yo creo que lo que Javier plantea es crucial. Antes de dedicarme a la gestión, me dedicaba a la atención de pacientes con este riesgo en el 12 de octubre. Y creo que es lo que marca la diferencia. Y creo además que la mejor forma de que parezca que te importa es que te importe. Si te importa, no digo que la técnica no sea importante, porque hay que conocerla, pero el compromiso vincular es que va a ser genuino, como decía Javier, y lo auténtico se huele, si me permitís la expresión poco académica. Plantean también una cuestión relativa al ámbito escolar que mencionabais también. Dicen que, aunque eso creo que es una respuesta sencilla, que si cuando se detecta un posible caso, el orientador debe abordarlos o derivarlo de manera inmediata a un profesional. Eso es, aunque es de perogrullo, es importante enfatizarlo. Claro, yo por ejemplo
está claro que el que tiene más capacidad de intervenir es el orientador, pero muchas veces, desgraciadamente, sí hemos dicho que muchas veces ni los propios psicólogos saben tratar la conducta suicida, en un alto porcentaje de los casos ahí, pues lo mejor es que pida información, digamos, a otro experto en suicidios que le pueda orientar. Y está claro que transmitírselo, por ejemplo, a los padres ahí es otra de las figuras claves ahí. También plantean que no le queda claro a alguna persona el tratamiento que se lleva a cabo desde la sanidad pública para la conducta suicida. Tengo la sensación de que se eleva el síntoma de conducta suicida a patología, se corre el riesgo de no hacer un abordaje integral. Esa es una discusión repetida que comprendo y que voy a intentar responder. Muchas veces se nos ha dicho, no a nosotros, sino en general a quienes trabajamos en prevención de la conducta suicida, que lo que hay que hacer es mejorar la atención en salud mental y que de esa forma la atención a la conducta suicida será mejor. Y además eso se plantea de manera disyuntiva, es decir, parece que o haces una cosa o haces la otra. Y mi respuesta es: las dos cosas son posibles y deseables. El que haya programas específicos de atención a la conducta suicida no significa que no se tenga que hacer un abordaje integral. De hecho, tal y como están estructurados, lo que se hace en concreto, por ejemplo en el del 12 de octubre, es atender a la emergencia de la conducta, filiar el problema subyacente, tanto en lo que tiene que ver con el diagnóstico como con aspectos relacionales o de cualquier otro tipo, culminar una situación de intervención en crisis y luego derivar para la atención más adecuada en función del problema subyacente que se ha planteado. Esto si hablamos de actuaciones de prevención de suicidio, pero si hablamos de que hemos incrementado la dotación de psicólogos clínicos en atención primaria, que hemos incrementado la dotación de psicólogos clínicos en el ámbito de la red de salud mental, que hemos incrementado la dotación de psicólogos clínicos en el SUMA, con todo eso estamos mejorando la atención en salud mental y además, y en esa medida, estamos mejorando la prevención de la conducta suicida. En resumen, creo que no se trata de considerar un abordaje específico como algo simplificador y algo generalista como la panacea. Creo que ambos abordajes son necesarios y complementarios y que no se excluyen. También plantean la cuestión relativa a la autopsia psicológica, cómo gestionarla, cómo gestionar el rechazo de la familia, si es conveniente dejar pasar un periodo de tiempo determinado, un poco alguna información al respecto. Claro, en primer lugar es que yo absolutamente no me he encontrado casi ningún caso en el que la familia rechace la autopsia psicológica, porque les transmites dos cosas y es algo, digamos, como muy básico a la hora de hacerles entender. Uno es, estoy aquí para intentar ayudarte en este duro trance que es el duelo por suicidio y creo que te puedo aclarar muchas de las cosas que tienes en la cabeza o romper rápidamente algunas de las visiones que ahora tú tienes distorsionadas de que si hubieras dejado hacer una menudencia, tu ser querido no se hubiese suicidado. Y luego, para mí, me parece algo muy bonito, por norma general, los familiares que han perdido a alguien por suicidio casi siempre tienen un sentimiento que es que otras personas no pasen por lo que ellos están pasando ahora. Entonces, no solamente van detrás de curar su dolor, de intentar llevar el duelo de la mejor manera posible, sino que cuando tú les dices así abiertamente, por tu hermano, por tu hijo, por tu marido, no podemos hacer nada, ¿sabes? Pero quizás si nos transmites qué es lo que tú has percibido ahora, si nos puedes ayudar a aprender para desarrollar programas de prevención, qué señales de alerta crees que pudiste ver, qué factores de riesgo existían
algo que nos sirva para luego desarrollar un programa, digamos, más ajustado a la realidad de esa población que se suicida, es que prácticamente todo el mundo, en primer lugar, lo que te dicen es: como verdaderamente veo que te estás volcando en intentar ayudarnos y de verdad nos estás ayudando mucho, todo lo que te podamos transmitir, ¿sabes?, sobre el suicidio de nuestro ser querido, te lo vamos a transmitir para ver si en otras ocasiones no ocurre y se puede detectar, se puede intervenir. Prácticamente siempre tienen ese pensamiento, no es solamente curar su duelo o llevar el duelo de la mejor manera posible, sino intentar que otros no pasen por lo que ellos han tenido que pasar. Y a mí me parece algo muy bonito, muy altruista. Pues yo creo que con esto podríamos dar por terminada la parte del debate. Si tenéis alguna intervención final. Nada. No, yo reiterar mi agradecimiento y el privilegio de compartir este espacio con Javier, con vosotros y con todas las personas que se han conectado. Porque hemos hecho todos juntos una actuación que en sí misma es preventiva del suicidio. Yo solamente decir que espero que hayan sacado algunas ideas sobre lo que hemos estado hablando Mercedes y yo aquí, y decirles solamente que todos podemos poner nuestro granito de arena para intentar, tal y como decía igual Mercedes, intentar solucionar un problema que es de salud pública, que todos, digamos, intentemos arrimar el hombro para intentar ahí dentro de nuestro alcance, de nuestros medios, de nuestro ámbito, hacer algo para reducir la tasa de suicidios. Pues por mi parte simplemente agradecer a los ponentes que hayan venido hasta aquí físicamente. Hemos cumplido en todo momento las normas recomendadas por el COVID. Estamos solo los tres en esta sala hablando al vacío, que no deja de ser un poco extraño, y agradecemos a todos los que están conectados y les emplazamos para la siguiente sesión la semana que viene. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias.